Hola, bienvenidos a este su podcast favorito, El Mundo Según Kepis, donde hablaremos de temas tan relevantes que posiblemente no le interesen a nadie. Estamos en diferentes plataformas, en Spotify y en el canal de YouTube Amor y Psique, donde podrás escucharnos cuando quieras, como quieras y donde quieras. Quiero comentarles a todas y todos los que nos escuchan que este programa se origina o se graba desde Colombia. Yo soy colombiano. Y en mi país, el próximo 13 de marzo, se van a elegir los congresistas y también, de paso, como dicen por ahí, dos en uno, también se van a escoger los candidatos presidenciales en las diferentes consultas primarias para luego ir a competir en mayo para la primera vuelta presidencial. Todo este tropelín de elecciones y votos y promesas incumplidas o cumplidas hace parte de un ejercicio que se llama democracia. Y es por eso que en el episodio de hoy hablaremos de la democracia. Según nuestra fuente de información, conocimiento oficial, nuestra querida Wikipedia, la democracia es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía, el poder del pueblo. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En el sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Gracias, Wikipedia, por tu enorme sabiduría. Posiblemente nuestro primer contacto con la democracia fue de muy niños en la escuela, cuando nuestra maestra o maestro nos pidió que eligiéramos al presidente de la clase. Nos tomó y nos dijo que teníamos que escoger a una persona de manera democrática y entonces se hacía una especie de votaciones en donde cada candidato hacía sus propuestas y luego cada uno de nosotros en un papelito escribía el nombre del compañerito o compañerita por la cual quería representar a la clase. Si algo tiene en común la democracia y el amor es que siempre vivimos de tusa en tusa. Y posiblemente usted, querido oyente o youtubidente que nos escucha, habrá tenido de niño su primera tusa con ese niño que prometió alargar los recreos y nunca cumplió. Y todavía muchas generaciones de niños y niñas en esa institución educativa están esperando que se alargue el bendito recreo, el cual nunca será alargado. Entonces allí nos encontramos con el primer problema de la democracia y son las promesas incumplidas o incumplibles o el famoso populismo. Más adelante, ya adolescentes, éramos testigos de un proceso democrático mucho más sofisticado en donde tenemos que escoger al representante de la clase o al personerito o personerita de el colegio, pero ya con estos ingredientes de la democracia o los debates presidenciales, la vida política nacional. Entonces ya veíamos el afiche, veíamos el debate presidencial, incluso veíamos unos rasgos de manipulación para que nos viésemos abocados a votar por ese compañero que por lo general era el más popular del colegio. Y por eso, o por ese, votaba la mayoría de los estudiantes. Desafortunadamente, este acto democrático también iba acompañado de su correspondiente tusa política o tusa postelectoral, porque pasado el tiempo, ese compañerito que prometió el Gym Day todos los viernes o prometió acabar con la clase de química o de biología o posiblemente hasta llegar al extremo
de solicitar la revocatoria de la rectora, todas esas promesas nunca se cumplieron. Y por lo tanto, los que votaban por esa persona pasaban por esa tusa de haber sido engañados y engañadas por ese candidato o candidata que pretendía representar a un gran número de electores que votaron por su propuesta electoral. Entonces, la democracia está acompañada siempre de las propuestas. Propuestas para acá, propuestas para allá, para que el votante o la votante pueda estar informado de a quién va a elegir y por quién debe votar para ese cargo o puesto que en su mayoría representaba un espacio de poder. Pero la democracia no solo está presente en la política, la democracia también está presente en los reality shows. Muchos reality shows utilizan la estrategia democrática para escoger al ganador o la ganadora. Antes de la masificación de Internet, usted tenía que mandar un mensaje de texto con el código 024 diciendo la palabra Felipe para que tu concursante fuera el ganador de ese largo reality show en donde posiblemente cada participante hizo el ridículo o tuvo que fracturarse una pierna o una cantidad de cosas para poderse ganar una cantidad de dinero y así ser el gran hermano, el gran triunfador de ese reality show. Muchas veces la gente quedaba inconforme. Un ejemplo, en un reality show que hay aquí en Colombia que se llama Yo Me Llamo, en donde el ganador ganadora se coge a través de mecanismos democráticos. Entonces, muchas veces las personas, cuando gana un participante, queda inconforme porque cree que ese participante ganó porque era el más pobre o porque generaba más lástima y no porque tuviese el mayor talento. Y aquí está uno de los detalles y los defectos de la democracia. Y es que en la mayoría de las veces las decisiones se toman a partir de criterios emocionales y se dejan de lado los criterios racionales. Por eso es que usted ve que la mayoría de los spots publicitarios de las campañas políticas es un montón de música triste o música inspiradora o un señor dice unas palabras esperanzadoras que dice somos el cambio. Esto se traduce en que posiblemente la mayoría de los spots publicitarios y cuñas en radio que hemos escuchado en política son un montón de artimañas emocionales para manipularnos y salir en masa a votar por el candidato A o el candidato B. Entonces la democracia está llena de lo que los psicólogos llaman sesgos cognitivos para que nosotros como ciudadanos y ciudadanas votemos por un candidato o por el otro. También la democracia tiene el problema de la falsa sensación de elegir. Y esto se toca de manera magistral en la serie South Park, específicamente en el capítulo titulado El lavado y el mojón. Les voy a resumir brevemente el capítulo. Resulta que los 4 amigos, Stan, Kenny, Kyle y Eric Cartman, están en la cancha de la escuela primaria de South Park y allí está por salir la mascota de la escuela primaria, que es una vaca. Pero resulta que cuando sale la vaca, nuestros amigos de PETA le echan un montón de sangre a la vaca y cada vez que la vaca va a salir, tiene que la gente de PETA siempre llega y sabotea a la pobre mascota de la escuela primaria de South Park. Entonces las directivas de South Park deciden hacer o crear una nueva mascota, pero lo quieren hacer de manera democrática. Entonces nuestros 4 amigos están hablando y entonces
Kyle dice, ¿por qué no creamos una nueva mascota? Entonces dice uno, vamos a crear una mascota que se llame Gran Lavado. Entonces Eric Cartman, como siempre le quiere llevar la contraria a Kyle, dice, no, creemos una mascota que se llame Sándwich de Mojón. Entonces allí comienza una puja bastante divertida frente a cuál de las dos mascotas va a ser la vencedora. Y entonces empieza lo que decíamos al principio, la fiesta democrática, los discursos, etcétera. Cuando le preguntan a nuestro amigo cínico existencial Stan por quién va a votar, Stan no sabe por quién va a votar, si por el lavado o por el mojón o por el sándwich de mojón. Y esto crea un escándalo porque él debe votar por uno o por el otro. Pero él no quiere, Stan no quiere votar ni por el lavado, ni por el gran lavado, ni por el sándwich de mojón. Entonces le llevan a Bob Dali. Entonces Bob Dali le dice, vota o muere. Bob Daddy, perdón, tiene el rapero estadounidense, tiene una campaña en la serie, en el capítulo que se llama Vota o muere. Y entonces van allá a persuadirlo con armas, con metralleta, y decirle, vota o muere. Y al final él dice, voy a votar. Pero cuando va a votar, entonces su amigo lo cuestiona, su amigo Kai lo cuestiona porque va a votar por el candidato de Cartman. Y entonces al final Stan decide, yo no voy a votar por nadie. Y al decir que no va a votar por nadie, se arma la grande en el pueblo de South Park. Entonces, empezando por su padre, lo destierran, lo montan en un caballo, lo escupen y lo destierran. Y el pobre de Stan se va al campo desterrado, todo harapiento porque hasta las ropas se las destrozan, y lo acogen los miembros de PETA. Y cuando lo acogen los miembros de PETA, allí al final quieren que, porque ese capítulo tiene dos críticas, una crítica al animalismo de PETA exagerado y tiene una crítica a la democracia. Entonces no voy a tocar el tema del animalismo de PETA, voy a definirme solamente al tema de la democracia. Entonces al final el, el campamento de PETA es destruido por los simpatizantes de Bob Dali y su campaña Voto Muere. Pero antes de ser destruido, uno de PETA le dice le pregunta a Stante por qué está en el campamento. Él dice, no, porque es que tengo que votar por un gran lavado o por un sándwich de mojón. Y él dice, siempre, siempre, en cada elección tendrás que votar por un gran lavado o por un sándwich de mojón. Siempre, en todas las elecciones habrá eso. Por lo tanto, no habrá alternativa. Y esta crítica es muy válida al sistema electoral de Estados Unidos, donde solamente existen dos grandes partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Entonces, al final, los dos partidos son un gran lavado o son un sándwich de mojón, que al final, en esencia, representan lo mismo, pero con diferentes matices. Ese es una de las grandes fábulas o mensajes que quiere dar ese capítulo espectacular que se los recomiendo de South Park. Está en la temporada 8 que se titula El lavado y el mojón. Y allí también deja ver todas esas cosas de la democracia, los discursos, incluso hasta la compra de votos. Todo eso sale en el capítulo de South Park que se titula Gran lavado o sándwich de mojón, el cual les recomiendo porque es una alegoría válida a la democracia occidental. Y les hablaba de que allí en el mismo capítulo se hablaba de la persuasión al elector por medio de un intercambio. Llámese de manera aquí local la compra de votos. En el capítulo me acuerdo que Cartman, que es el gran perverso de la serie, el niño gordito, para los que de pronto no relacionan, él va a tocar la casa de un niño y le abre el niño y le dice, ¿por qué vas a votar? ¿Por mi candidato? No, por este, por el otro. Entonces él dice, no voy a votar por ninguno. Entonces él viene y le saca un caramelo y dice, si te doy un caramelo, ¿votas? Si te doy esto, ¿votas? Entonces ahí el niño, cuando le ofrecen el caramelo, él dice, sí voy a votar. Y eso, en pocas palabras, es la compra del voto. Y la compra del voto es la manifestación del neoliberalismo, donde todo es mercancía. Entonces, aquí en Colombia ese fenómeno es muy, 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 muy propio
el tema de la compra de votos, donde el día de las elecciones salen personas sobre todo a los barrios más empobrecidos, a comprar el voto y decirle, si vota por mi candidato, te doy X cantidad de dinero, y la gente vota sin siquiera saber quién es la persona por la cual estás votando. Ni siquiera la gente entiende la importancia que tiene el voto, porque con el voto estamos eligiendo, si hablamos desde el tema político, estamos eligiendo a las personas que nos van a representar. Y esto es una decisión que no se puede tomar a la ligera. Incluso creo que es una de las decisiones más importantes que nosotros cada cierto tiempo tomamos. Y esta debe ser una decisión, primero que todo, informada; segundo, libre; tercero, debe ser una decisión consciente; y sobre todo, debe ser una decisión que se tome teniendo en cuenta los matices de una candidatura y la otra. Porque a veces nosotros, por pertenecer a un partido o pertenecer a un movimiento, entonces nosotros como que nos arraigamos a esa concepción de la política y nos llenamos de lo que los psicólogos llaman sesgos cognitivos. O sea, nos llenamos de subjetividad y no nos damos la oportunidad de escuchar esa otra propuesta, esa otra hoja de vida, ese otro candidato que posiblemente también tiene una propuesta interesante. Entonces, seamos críticos, seamos reflexivos, y también es interesante ser conscientes de la importancia que tiene la democracia sobre todo en nuestra vida y sobre todo en nuestros países. Posiblemente si nosotros elegimos buenos presidentes, si elegimos buenos gobernadores, buenos alcaldes, buenos concejales, buenos congresistas, la realidad social y política de nuestro país o de nuestras regiones puede cambiar. Pero a veces también pasa ese tema de que ni siquiera hay una verdadera opción, como sucedió en el caso del capítulo de Supar, el lavado del mojón, que todo el mundo nos parece igual. Entonces ahí viene la decisión de no ir a votar. Entonces ahí aparece el abstencionista, la persona que dice todos son iguales, todos son la misma cosa, entonces yo no voy a votar por ninguno. Y eso también es una mala elección, porque, por ejemplo, en la democracia colombiana hay una figura que se llama el voto en blanco. El voto en blanco es esa alternativa que, si usted no está de acuerdo con ninguno de esas personas, usted simplemente vota en blanco, pero usted se manifestó y dijo que ninguno de los candidatos o ninguna de las opciones que están en el tarjetón le es favorable o le gusta. Eso también hace parte de una opción democrática, sobre todo aquí en Colombia, donde existe el voto en blanco. Es importante igualmente tener conciencia de lo valioso que es la democracia. El que usted y yo como personas podamos elegir a quienes nos gobiernan es una victoria histórica. Porque al principio nadie votaba, las personas se elegían autocráticamente o las elegía un grupo minoritario. Luego tuvieron ese papel los hombres, más adelante pudieron votar las mujeres. Entonces es una victoria de la sociedad moderna el que usted y yo podamos votar. Y eso es valioso y eso tenemos que reconocerlo, porque, como dijo el tío Ben, detrás de todo grandón nace una gran responsabilidad. Y que usted y yo tengamos la posibilidad de votar y de elegir y participar en la democracia es un don. Y al mismo tiempo una responsabilidad. Hay que saber elegir. Hay que saber elegir. Eso fue nuestro episodio de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó en YouTube, denle una manito arriba, compártanla con sus amigos. Escuchamos sus comentarios, qué tema quieren que tratemos en nuestro formato, si quieren que sea más largo, si quieren que sea más corto, escuchamos sus sugerencias. Entonces ya saben, esto fue El Mundo Según Kepis. Te saluda Kevin McDaniel. Muchas gracias. Chao, chao.